escribir sus metas espirituales, familiares y personales. ¿Listo? Porque cuando uno las escribe, uno realmente, la Biblia habla de escribe tu visión, ¿sí? Cuando usted ve el sistema de gestión de calidad, una de las cosas que lo obliga el sistema es a escribir, porque hay algo que se llama el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Y en ese planear, pues obviamente hay que escribir, ¿sí? Entonces, por eso mi motivo para que usted escriba, y cuando ya podamos vernos de manera presencial, vamos a tener un cofrecito, y la idea es que usted pueda meter ahí sus peticiones y pues podamos estar orando, sobre todo pues en los tiempos de aposento alto y en esos tiempos donde podemos orar juntos. Bueno, ¿por qué les hablaba de esto? Porque la enseñanza de hoy trata precisamente de cumplir lo que prometemos. ¿Listo? Cumplir lo que prometemos. Y antes de que entremos en la enseñanza bíblica, voy a preguntarle a los Villamil Viracachita, o sea, ¿cómo lo decimos? ¿Qué promesa le hicieron a Dios que ustedes saben que van a cumplir? Ayúdenme con eso. Hola, mi paz, buenos días para todos. Hola, Viracachita. Bueno, todos lo saben, el matrimonio que tenemos. ¿Sí me escucha, mi paz? Sí, te escuchamos que la promesa es el matrimonio, o sea, ustedes este año se casan o se casan. Sí, sí, señor. ¿Este año o este año? Este año o este año 2021, vamos a casarlos, eso está bien, listo, gracias. Eso es una promesa que ellos hicieron al Señor. Este año nos casamos o nos casamos, que me imagino que es la misma promesa que tiene Luis y Nicole, ¿cierto, Lucho y Nico? Lucho y Nico, están dormidos todavía Lucho y Nico. Bueno, mientras que ellos se despiertan, vamos a hacerles ver por qué es importante. Hola Luchito, buenos días. Que si una de las promesas que ustedes tienen firme es la de casarse este año. Sí, sí, señor, sí. Esa es como la promesa que tenemos ya dentro de nuestros planes para el 2021. Es llegar a concluir lo que prometimos en el 2020, ¿no? Exacto. Muy Sí, bien, señor. muy bien. Eso Muy es. bien, Luchito. Eso es súper escucharlo y sobre todo de los labios del sacerdote de la casa. Muy bien. Sí, señor. Entonces, bueno, entonces hoy vamos a hablar precisamente acerca de cumplir las promesas que nosotros hacemos al Señor. Entonces, le voy a pedir que usted tome su Biblia ahí. Hoy vamos a trabajar precisamente con la Biblia. ¿Listo? Hoy dije, no, vamos a romper los esquemas, vamos a leer juntos, vamos a trabajar juntos. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, le voy a pedir por favor que la abra en un texto que a mí me parece muy especial, que es Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. ¿Listo? Eclesiastés 5, del 4 al 6, y le voy a pedir a Joanita que me ayude a leerlo. ¿Listo? Joanita, Eclesiastés 5, ¿listo? Del 4 al 6. Cuando lo tengas, por favor, ayúdanos a leerlo. Eclesiastés 5, del 4 al 6. Listo, mi paz. Permítame un momentico que la estoy buscando. Vale, pues. ¿Es Eclesiastés 5 qué? ¿Del 4 al 6? Al 6, sí, señorita. Amén, ya. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Ok, fuerte, ¿no? Fuerte esa última partecita. Y mire lo especial que es este texto cuando precisamente Johanna nos ayudaba a leer diciendo, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplir. ¿Listo? Esa es la enseñanza de Dios.
cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Por qué? Hay unas condiciones que acabamos de ver en el texto que dice, porque Él no se complace en los insensatos cuando no cumplen lo que prometen. ¿Qué es lo que pasa? A veces... Mi paz, casi no se te está escuchando. Eso, ¿ya? O mejor me cambio al otro dispositivo. ¿Ya me escuchan mejor? Se te escucha pero lejos, Paz. Ok, espérenme, entonces entro mejor por el otro dispositivo y ya, espérenme un segundo. No. Joanita, Eclesiastés 5, ¿qué? Porfis. 5 del 4 al 6. Ok, listo. Gracias. Perdón. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sipi, nopi. Sí, señor. Sí, pasa ya. Ah, bueno, entonces espérenme, yo hago como un ajuste. Ese era uno de los problemas técnicos que les contaba, que parece que me está fallando el equipo un poco y me va a tocar mandarlo a revisar definitivamente en ese sonido. Bueno, entonces espérenme, yo acá pongo acá por si las moscas a cargar este aparato. Ok, listo. Entonces, perdónenme, les estaba diciendo que a veces uno alocadamente hace promesas, ¿sí? En el afán o en el ámbito de pronto de correr, de tratar de quedar bien con los demás. Una de las cosas que vamos a ver ahorita con un ejemplo bíblico que les voy a dar es que a veces corremos y nos enlazamos con la boca. Y ahí es cuando la escritura dice que ahí somos insensatos. Miren lo que dice el versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, la palabra del creyente, por eso vamos a ver en algunos textos, debe ser sí, ¿sí? Y cuando decimos no, es no. Porque a veces nuestros hijos, sobre todo, saben cuál de los dos es el más débil y cuando el más fuerte dice no, ¿a quién van a buscar? Regularmente al más débil para que les diga que sí. Y después la pareja se ve en un conflicto súper fuerte porque el uno dijo no, el otro dijo sí. Y a veces regularmente el que dice sí es por quedar bien con sus hijos. ¿Por qué? Porque nos han metido algo que no está en la escritura y es que debemos ser amigos de nuestros hijos. No, antes que ser amigos somos padres. ¿Por qué? Porque uno a veces a un amigo lo grita, lo decepciona, lo traiciona, uno a un amigo lo trata por igual y resulta que no. Ustedes y yo debemos entender que ante cualquier cosa somos ¿qué? Padres, claro. Consecuencias de ser padres, habrá una amistad, yo no digo que no, pero yo no puedo meterme en la cabeza que yo soy solo hijo de amigo de mi hijo. Yo soy primero papá y en el caso de las damas, mamá de los hijitos. Entonces, por eso es que es importante que entendamos que a veces nuestros hijos cogen el flaco nuestro y les decimos no, pero empiezan a, ay, papito, con palabras lisonjosas como hablábamos el miércoles, y empiezan a convencernos. Una cosa que creo que se los he dicho muchas veces y es, mis hijos saben que cuando papá o mamá dicen sí, es definitivamente sí, lo llevamos hasta el final porque nuestra palabra vale. Pero también cuando decimos no, es definitivamente no, aunque nos parta el corazón, porque no también es una respuesta, le hemos dicho a los niños. Y el versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces, una cosa que yo quiero que ustedes vayan viendo en el transcurso de esta enseñanza es que definitivamente, cuando cumplimos algo, debemos llevarlo a cabo. Lo que acaban de decir Viracachita y Giovanni, nosotros este año hemos prometido que nos vamos a casar, lo que escuchábamos de Luis y Nicole, no, lo que prometimos en el 2020 lo vamos a cumplir en el 2021, ¿sí? Esas metas espirituales que hablábamos de Viviana, ¿no? Yo voy a hacer un curso de actualización y voy a extender mi negocio. Lo mismo que uno escuchaba con Diana, me alegra escucharlos cuando ustedes hablan de ir hacia adelante, de proyectarse, de no quedarse ahí, de tener sus propios negocios. Eso es una bendición, ¿sí? Cuando uno escucha a Togla tiene una especie de, ¿cómo se llamaría eso, Togla? Como de agencia donde él da proyectos bilingües en los colegios y refuerza la parte bilingüe. Y pues obviamente él tiene la bendición de ser nativo y pues eso es un plus impresionante. Y cuando él habla no solo de su trabajo normal, sino de su propia empresa, pues eso es una bendición.
también de tener amigos y ampliar su marco de amigos cristianos y creyentes, pues es una bendición. Y aquí tienes una familia toda y lo sabes. Nosotros queremos ser tu familia y pues bueno, es una bendición contar con personas, con cada uno de los que está aquí. De hecho, con Leonardo, ¿cierto? Que son nuevos. El miércoles entró su esposita y espero que hoy estén como familia. Y bienvenidos de nuevo, Leonardo, con tu familia. Y nos alegra tenerte hoy. Es una bendición que estés hoy en medio de nosotros. Entonces, entrando otra vez en esa materia preciosa, lo que quiero que ustedes entiendan es que necesitamos que cuando prometemos algo a Dios, lo hagamos de una manera concertada, una manera ecuánime. Y vamos a ver un ejemplo de dos personajes que no hicieron lo correcto, dos personajes que definitivamente no hicieron lo correcto delante del Señor. Entonces, abra su Biblia, por favor, en Hechos 5, y vamos a leer una historia muy especial de Hechos 5, del versículo 1 al versículo 11, y le voy a pedir entonces, a ver, le voy a pedir a Lina que me ayude leyendo Hechos 5 del 1 al 11. Linita, ayúdame por favor. Hechos 5 del 1 al 11. Ayúdame por favor. Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías Ajá. también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó, pero ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había pasado. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recrimió Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de llegar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se lo llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de los sucesos. Ok, gracias, Linita. Entonces, vamos a poner un poco en contexto ese texto que acabamos de leer. Entonces, nos cuenta de una historia. La historia es de Ananías y Zafira. Una pareja de esposos que un día dijeron, vamos a ponerlo en palabras coloquiales, tenemos dinero, queremos quedar bien con los apóstoles y queremos quedar bien con la iglesia. Entonces, vamos a coger una finquita que tenemos por allá en Jerusalén y la vamos a vender y le vamos a dar ese dinero a los apóstoles. Entonces resulta que ellos iban a vender la finquita pagándole un precio, 50 millones. Y resulta que cuando la fueron a vender, la vendieron en 100. Y entonces estos dijeron en su corazón, uy, no, pero es que 100 millones para los apóstoles, no, eso es mucha plata. No. Vamos a decirle que no la vendimos en 50, sino que no le vamos a decir que la vendimos en 100, vamos a decirle que la vendimos en 50. Y les vamos a dar los 50 millones a ellos, porque 100 ya es mucho. Entonces ellos van y se encuentran a Pedro y le dicen, Pedro, primero va a Ananías, porque su esposa se quedó atrás, y le dice, Pedro, imagínese que vendimos la finca ya y trajimos el dinero. Y Pedro le dice, sí, ¿de verdad? ¿Y en cuánto la vendieron? No, pues en 50 millones, nos fue bien. Y entonces Pedro se queda mirándole y le dice, Ananías, ¿esa finca es de usted, sí o no? Y Ananías le dijo, sí, era de nosotros. Entonces, ¿para qué me miente? Usted no vendió la finca en ese valor, usted la vendió más cara. Y el hecho no está en que la haya vendido más cara, el hecho está en la intención de su corazón, lo que veíamos el viernes. El hecho está
en que usted, eso era suyo y quien lo iba a dar era usted, quien lo prometió era usted, hermano. O sea, ¿por qué insta en mentir? ¿Sí? Y entonces mire que el hecho no está en el dinero, el hecho está en el simplemente, en el momento de no cumplir la promesa que había hecho, ¿sí? Y más que la promesa se la había hecho al mismo Dios. Entonces viene después Ananías, Zafira, y como se habían puesto de acuerdo según lo que acabamos de leer, dice, Zafira, ¿cómo les fue con la venta? No, pues imagínense que la vendimos en 50 millones, eso no fue bien. Y entonces llega un momento en que ellos dicen, no, los mismos que vinieron a enterrar a tu esposo, esos mismos vienen a recogerte a ti. Y cayó de una vez muerta. Se llevaron a 2 muertos por una solamente, ¿sí? Y por no cumplir una promesa. Porque tal vez ellos pensaron en su corazón y tuvieron la intención de ver lo que no era correcto, ¿sí? No sé, ¿qué les parece a ustedes esta historia? Imagínense donde eso se cumpliera hoy. Imagínense donde no le cumpliéramos una promesa al Señor y una vez ¡plic!, quedáramos patitas arriba. Es como duro, ¿cierto? Y uno dice, uy, eso está como fuerte, ¿cómo es posible que por una mentirilla ellos hayan pecado y hayan caído? ¿Sí? Si yo le preguntara a Diana, Diana, ¿a ti te parece que fue muy fuerte esta historia? ¿Qué pasaría si hoy se cumpliera? ¿Será que muchos moriríamos? Claro, Paz, es fuerte, pero pues igual es verdad. A veces uno se involucra como en las cosas y miente por otras personas. Y sí, en este caso la pregunta que su merced hace que si morirían muchas personas, claro, yo sí creo, Paz. Es Sí, fuerte, pero pues es entendible. O sea, digamos, a mí me pasó algo y alguien también me contó esa historia y uno la entiende, ¿sí? De pronto otras personas dicen, no, pues no es entendible, pero sí, pues es fuerte y lo hace reaccionar a uno mucho. ujú. Nos quedan como 30 segundos. Les pido que si se cae esta conexión entremos a la segunda parte de la reunión para ir finalizando la enseñanza. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan claro es algo que Diana acabó de decir. Parecía exagerada, pero es que Dios con la historia lo que quería hacerle entender a la gente es que cuando algo se le cumple a Dios, hay que cumplirlo, ¿sí? Y el problema es que ahorita vamos a ver 5 aspectos en lo que hay en nuestro corazón. Por eso hablamos que si 2021 es el año de cumplir los anhelos del corazón, nuestro corazón debe estar bien para realmente poder cumplir. Y hay que entender algo, y es que el hecho no era el dinero, porque es que hay algunos predicadores que creen que el problema estaba en el dinero y desafortunadamente aprovechan esto para manipular algunas cosas de la iglesia. Y no, el problema no estaba en el dinero, el problema estaba en la actitud del corazón de ellos. El problema estaba en que habían hecho una promesa y la promesa era que iban a dar un dinero por el cual ellos vendieran su tierra, ¿sí? Y como les pareció mucho, entonces dijeron, no, ya no, porque es mucho y eso nos pasa a veces a nosotros. Mire que cuando nosotros le vamos a dar algo al Señor, el Señor no es escaso, el Señor es abundante. Y a veces nos parece y decimos, no, es que eso es como mucho. Es como cuando le decimos al Señor, no, le prometo que al Señor que le voy a dar una libra de arroz a mi vecino, ¿sí? Y resulta que a usted lo bendijeron con un mercado espectacular y usted sintió en su corazón, ya no le dé solo arroz, sino le leche también. Y usted dice, no, 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 pero es que es como mucho, porque usted tiene en su corazón como metido, no, es que a mí fue el que me dieron el mercado y cómo yo lo voy a compartir, ¿sí? Y a veces manejamos ese tipo de sentimientos y emociones que no nos dejan ser bendición o bendecir a otros. Y ese sí es un real problema. Entonces, 5 cosas que yo quiero que ustedes y yo veamos hoy de este texto. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que en la iglesia hay 2 tipos de personas y es casi imposible distinguirlos desde el interior. ¿Cuáles son los 2 tipos de personas? Las personas que dan con un corazón generoso y que cuando cumplen se esmeran por cumplir, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Alguna vez estábamos congregándonos en alguna iglesia de la Cruzada y entonces esa iglesia el pastor dijo, vamos a construir la iglesia, vamos a hacer los salones de escuela dominical. Y entonces nosotros estábamos recién casados con la chiquitina y nos congregábamos en el Lucero porque alcanzamos a vivir un año en el Lucero. Y yo sentí en mi corazón y el pastor estaba pidiendo ladrillitos, sí, que cada uno un ladrillo. Y yo dije, no, yo voy a ser un poquito más generoso que eso. Y volteé a mirar a mi esposa y le dije, amor, traigamos 2 bultos de cemento. Pero lo que no sabíamos era lo que iba a pasar con esos 2 bultos de cemento. Entonces mi esposa, que es toda linda y para la iglesia es muy especial, dijo, listo,
No teníamos mucho dinero, nos fuimos a averiguar los 2 benditos bultos de cemento y en esa época estaban, no sé, como en 20 y algo. Y como habíamos dicho 2, ya eran 40 y pico. Uno podría decir, no, eso no es nada. Si en la época, hace casi 17 años atrás, 20 y pico, sí era plata. Era como decir hoy casi 50.000 pesos cada bulto o algo así. Pero ahí no termina la historia. La historia va en que cuando fui al depósito, el Lucero Alto, la iglesia queda en toda la loma. Y donde se compraba el cemento era en la avenida, era supremamente abajo. Y nos dice el señor, ¿para dónde van los bultos? Le dije, no, para la iglesia tal. Dijo, no, para la iglesia yo no les llevo los bultos. Ustedes los tienen que llevar. Entonces, fue muy chistoso porque nos tocó conseguir una carretilla que no tenía la rueda despinchada y era muy difícil. Cuando yo subí esos 2 bultos, yo empecé a jalar eso y hermano, eso fue, duramos casi 1 hora y media en un transcurso como de 10 o 12 cuadras subiendo. Pero lo más bonito fue llegar con los 2 bultos de cemento a la iglesia y ver cómo el pastor lo recibió de una manera tan especial. Después de que yo terminé de entregar los bultos, creo que la satisfacción más grande para mí fue la de haber entregado, más que los bultos, haber cumplido mi promesa al Señor. Y la segunda clase de personas que hay en la iglesia son aquellos que hablan mucho y cumplen poco y que son difíciles de percibir, ¿sí? Son esas personas que, por ejemplo, dicen, no, yo, Señor, te prometo que este año voy a ser juicioso con X o Y área. Y delante de todos hacen como esa mofa. Pero cuando uno va a ver la vida real, no es cierto, ¿sí? Entonces, algo que nosotros debemos identificar, mis amados de Sinaí, es que en la iglesia siempre va a haber esos 2 tipos de personas. Y yo espero en el Señor y le pido a Dios con todo mi corazón que nosotros seamos del primer tipo de personas, de los que son generosos y cumplen sus promesas. Y no solo hablamos de las promesas físicas, de las promesas materiales, de las promesas con dinero. Las promesas van mucho más allá de eso. Las promesas tienen que ver con lo que precisamente decía Tobla. Yo ya tengo 2 días de oración, pero yo siento en mi corazón que voy a tener un tercero y me voy a levantar 3 días a la semana, a las 5 de la mañana. Esas son promesas espirituales, porque a veces tristemente la gente solo se va en las promesas económicas, en las promesas que tienen que ver con todo lo monetario, en las promesas que tienen que ver con ellos mismos, ¿no? Esas promesas que también tenemos hacia otros son importantes. 2, que es muy importante. Lo segundo que debemos entender, el segundo principio que nos enseña esto, es que no podemos escondernos de Dios, ¿sí? Ananías y Zafira querían engañar a los hombres, pero lo que nunca se dieron o nunca pensaron es que estaban engañando al mismo Dios. Las promesas se las podemos hacer a un líder, a un pastor, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero más que hacérselas a ellos, se las estamos haciendo al mismo Dios. Es como cuando uno le dice al Señor, Dios, yo tal vez fallé un tiempo, pero ahora te prometo que yo voy a ser fiel a mi esposo o a mi esposa. La promesa usted no se la está haciendo. Y mire algo tan especial, la promesa usted no se la está haciendo a su esposo o esposa en este caso, se la está haciendo a Dios. De ahí la importancia del matrimonio, la importancia de involucrarnos con ellos, la importancia de decir delante de unos testigos y delante de Dios en un altar, Señor, yo voy a prometer, y acuérdense de mis palabras cuando estemos escuchando a Joana, a Joana no, cuando estemos escuchando a Lady y a Giovanni allá frente al altar, todos nerviosos, y yo te prometo ser fiel y yo te prometo ser, bueno, todo eso. O a Luisa Nicole que le gusta extenderse en prosa, y uno le dice escriba una hoja y escribe 10, pero es especial cuando uno ve ese tipo de promesas. Y el matrimonio es eso. No es solo comprometerme con mi pareja, sino comprometerme delante de Dios y a unos testigos que están siendo, voy a ser redundante, testigos de mis palabras. Entonces, es muy importante cuando nosotros definitivamente tenemos a bien cumplir nuestras promesas. Entonces, el segundo principio, como se los decía, es que no podemos escondernos de ellos. Tercer principio, cuanto más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado. ¿Cómo así? Mire, antes de conocer a Dios, usted podía decir miles de cosas y no cumplirlas y no pasaba nada. Pero ahora que tenemos a Dios y estamos más cerca de Él, eso implícitamente nos lleva a cumplir nuestras promesas. Entonces, por eso, Ananías y Zafira, cuando conocen a Dios y le prometen algo a Dios y no lo cumplieron, murieron. ¿Por qué?
Porque es que precisamente cuanto más estamos cerca de la gracia, más podemos ofender con nuestro pecado. Note algo, y le voy a dar un ejemplo. En el caso, por ejemplo, espéreme, yo miro una cosa acá. En el caso, por ejemplo, espérenme, aquí yo miro una cosa rápidamente, Espíritu Santo. Aquí. En el caso, por ejemplo, espérenme. No, me doy. Leonardo, ¿me recuerdas cómo se llama tu esposita? Mónica, ya me acordé, ya lo vi, ya. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Leonardo y Mónica, si a Leonardo de pronto viene una persona y lo ofende, una persona que no conoce, ¿cierto? A Leonardo lo ofende, no sé, una persona en Transmilenio. No es igual la ofensa a la persona de Transmilenio a cuando de pronto su esposita Mónica le levanta la voz y lo hiere, ¿sí? ¿Por qué no es igual? Porque Leonardo, la otra persona va a pasar, de pronto la ve y nunca la volverá a ver. Pero cuando es Mónica, esa persona que tiene cerca, que ama con su corazón, que le ha prometido la vida entera, es diferente. En Dios es igual, ¿cierto? En Dios es igual. Una cosa es cuando estábamos lejos de Dios y prometíamos miles de cosas, pero cuando estamos cerca de Dios y ya tenemos una relación con Dios, pues el pecado va a ser mayor porque tenemos conocimiento de lo que es Dios y por eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. 4. El amor es parte de la adoración. ¿Qué significa eso? Cuando yo amo, yo cumplo, ¿sí? Yo, porque le voy a hacer bueno, vamos a preguntar. Giovanni, querido Giovanni, ¿por qué usted todos los días sale a trabajar en el taxi? ¿Porque a usted le gusta trabajar? ¿O cuál es su motivo para trabajar en el taxi y llevar un sustento a su casa? ¿Cuál es, Giovanni? Porque me gusta salir a trabajar ¿Listo? Pero porque usted trabaja. ¿Cuál es la razón por la que usted trabaja? por mi familia. Por su familia. Esa es la respuesta. Plin, 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 ganó. Claro, uno no sale a trabajar muchas veces porque le gusta, ¿sí? Somos pocos los privilegiados que trabajamos en los que nos gusta hacer, ¿cierto? Hay algunos que les gusta, que les toca trabajar porque es que no hay más y me tocó trabajar en eso. Pero algo que usted debe entender es que uno no trabaja solo por gusto, uno trabaja por amor a su familia, ¿cierto? Y parte de ese amor es trabajar. Es lo mismo en el Señor. Debemos entender que cuando nosotros amamos al Señor y prometemos algo, el hecho de cumplir es por ese amor, no por nada más. Por eso es importante que entendamos que nosotros hacemos las cosas por amor al Señor. Y el quinto y último punto que quiero trabajar hoy es que el pecado es un asunto muy serio para Dios, ¿sí? La Biblia dice que no hay cosa más fuerte que caer en manos de un Dios vivo, ¿sí? No porque Dios sea malo, injusto, no. Es porque Dios, por amor a nosotros, y vuelvo al ejemplo del papá y el hijo. Cuando usted se esfuerza por su hijo, lo mínimo que usted espera es que sus hijos se porten bien, que si no son los mejores en el colegio, al menos pasen todas sus materias, ¿cierto? Pues uno quisiera cuando va al colegio que le dijeran, ay, su hijo es lo mejor, la lumbrera, no lo saquen nunca de este colegio. Pero cuando usted escucha, no, su hijo definitivamente es una mala influencia para los demás, usted es como el avestruz, mete la cabeza en tierra y no quisiera que nadie, ¿cierto? Entonces, una cosa que debemos entender es que en el Señor es igual. Cuando Dios nos llama a sus hijos, Él espera lo mejor de nosotros. Y algo que nosotros debemos entender es que ser hijos de Dios es un privilegio y por lo tanto debemos entender y caminar en su dirección y con su ayuda, pero sobre todo teniendo una relación con Él. Entonces, ¿qué quiero dejar en ustedes en esta mañana? Que esas metas que ustedes están poniendo en ese papel y que yo espero estén orando por él, mientras que podemos reunirnos, es que definitivamente podamos entender que lo mejor que nos puede pasar, es que nosotros cumplamos lo que prometemos, ¿sí? Tanto a Dios como a nosotros mismos,
como a las personas. Y con eso voy finalizando mi enseñanza. Cuando yo hago una promesa, debo ser consciente que si la hago a Dios, debo esforzarme, así como la hago para mí mismo, así como la hago para los demás. Una cosa que está faltando hoy en la vida y en la tierra es precisamente la confianza, que nuestra palabra valga, que nuestra palabra sea realmente importante para aquellos que nos escuchan. Entonces, algo que yo quiero dejar en sus vidas y en sus corazones en esta mañana es que si nosotros cumplimos algo, debemos prometerlo. De ahí a que nosotros hayamos precisamente llamado esta enseñanza, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No se le olvide eso. Por eso la importancia de escribir en ese papel. Por eso la invitación a Leonardo y a Mónica que hagan en un papel sus metas espirituales, personales y familiares. Y que juntos podamos orar para que todos podamos ver un día que alcanzamos lo que soñamos. Entonces, le voy a pedir a ustedes allí donde están que si tienen su papelito y si no, tranquilos, podamos orar hoy y podamos decirle al Señor que podamos cumplir sus promesas. Que podamos decirle a Dios que queremos que en nuestra vida siempre se cumpla su propósito. Y antes de que oremos, quiero que podamos poner eso delante del Señor y podamos decirle, Dios, ayúdanos a cumplir. Ayúdanos a estar siempre delante de ti. Y vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús a cumplir lo que nosotros prometemos, así como tú también cumples tus promesas, así como tú también cumples todo lo que nos has prometido, así como tú nos dices lo que tienes y quieres para nuestra vida. Entonces, vamos a orar y vamos a decirle al Señor eso precisamente.